John Constantine tomó un barco hacia Irlanda para visitar a su amigo Brendan Finn. Lo llamó hace poco pensando en que podía ayudarlo con el cáncer, aunque claro, no le dijo que necesitaba eso en específico, solo un favor. Y aunque Brendan se escuchaba cansado por teléfono, aún así se alegró de saber de su viejo amigo. Y puede ser una coincidencia, pero él también necesitaba ayuda con algo. Finalmente llegó a esa vieja torre en la orilla del mar, un lugar bastante pacífico donde nadie interrumpía a Brendan de sus hechizos raros. John tocó la puerta y fue recibido calurosamente. Le invitaron un trago y lo aceptó. Ambos se pusieron al día sobre los últimos años, acerca de la familia y de los amigos que habían muerto desde la última vez que se vieron, y ante todo, Constantine podía notar que su amigo se veía algo pálido y gastado. Brendan pensó que ya habían hablado de suficiente miseria por hoy, así que llevó a su invitado a la bodega, al lugar donde guardaba su preciada colección de vinos. Le contaba a John que esto era como su religión. Los viejos tiempos habían sido buenos, pero ya no tenía edad para aventuras como las de antes, así que decidió dejar la magia. Condujo a Constantine por un túnel subterráneo secreto del que no le había hablado a nadie. Era una construcción de hace ya bastante tiempo que Brendan halló por accidente. Buscó información sobre esto en manuscritos que daban a entender que San Patricio, un misionero católico irlandés, había estado aquí, pero lo más importante era que además de este pequeño cuarto, en el centro se había conservado una fuente de agua bendita. Brendan sacó una mesa, dibujó un pentagrama y encendió unas velas para realizar un hechizo de transmutación. Hizo una referencia a Cristo convirtiendo el agua en vino, pero ellos estaban en Irlanda e invocó la mejor cerveza negra que cualquier ser humano había probado jamás. Entre sonrisas, a John le pareció divertido que su amigo aún siguiera con estos hechizos absurdos, aunque no dejó pasar la oportunidad de servirse de nuevo y advertirlo de que la magia no debería usarse para esto. Pasó el tiempo y siguieron bebiendo. Constantine finalmente le contó a su amigo el porqué de su visita. Estaba pidiendo su ayuda para que le curara el cáncer con algún truco, y una vez que Brendan analizó toda la situación, comenzó a reír a carcajadas. John se enfureció un instante al no comprender cuál era la parte graciosa sobre su muerte, y resultó que el favor que Brendan necesitaba era lo mismo. También se moría por causa de su hígado. Incluso sentía la muerte a pocas horas. Ahora solo podemos emborracharnos y al infierno con todo. Yo me muero, Brendan se muere, no puedo ayudarle, no puede ayudarme y no nos importa en lo absoluto. Centré todas mis esperanzas en él y él en mí. Vaya pérdida de tiempo. Y gracias a Dios porque estoy ebrio y feliz y con mi amigo. Gracias a Dios. Bebieron una última vez antes de que Brendan no soportara más. Se sentó en el suelo cuando un cansancio repentino lo invadió. Ya no tenía fuerza para acompañar a Constantine a la salida y tan solo les quedó despedirse. John se dirigió a la salida de la vieja torre, pensando en Brendan como otro más que se añadía a la lista de amistades muertas, pero al menos esta vez pudo despedirse adecuadamente. Estaba feliz por eso, hasta que lo vio a él, parado en la puerta de la entrada. El aroma era inconfundible. El primero de los 13 estaba aquí, Satanás, el señor del infierno. Esperaba que alguien lo invitara a pasar, pero no sucedió. John trataba de despejar su mente, preguntando para qué estaba aquí. El diablo había venido a cobrar el alma de Brendan Finn. Constantine lo siguió, alegando que le interesaba ser testigo en esto, solo para que las cosas se hicieran correctamente. El primero no vio esto como algún contratiempo y lo permitió, llamando a John por su nombre. Él no sabía que era conocido por el diablo, pero este aseguraba que conocía a su padre, quien estaba en el infierno, condenado por odiar a su propio hijo. Constantine se quedó atrás un poco aturdido, pensando, y luego comenzó a sonreír. El primero declaró en voz alta que el trato fue cumplido. Brendan Finn obtuvo conocimiento y poder para reunir la mejor colección de vinos de todas. La única cláusula en el contrato decía que el alma debía ser cobrada antes de la medianoche del día de su muerte. De incumplirse esta regla, el trato se rompería y podría ir al cielo. El diablo sonreía al recordar esto. Tal vez Brendan se creía lo bastante listo como para engañarlo, haciéndole perder este trato, pero no era así. Para él solo éramos mortales estúpidos, orgullosos y en el fondo patéticos. Todavía faltaban 5 minutos para la medianoche y a John no se le ocurrió otra cosa más que invitarle al diablo una cerveza. Le contó que Brendan se creía algo así como el rey de los bebedores, pero si John lograba tomarse un trago junto al diablo, bueno, la pobre alma de Brendan se lamentaría en el infierno al saber que Constantine superó sus logros con esta hazaña única. Una colección de vinos era nada en comparación de compartir una cerveza con el señor del infierno. Al primero le agradó esto. Consideró a John un tipo listo y aceptó su invitación. Incluso a él le pareció una bebida espléndida y Constantine le dio la razón. Le dijo que mientras las velas siguieran encendidas, la cerveza no se convertiría de vuelta en agua bendita.
Constantin pateó la mesa dejando caer las velas y causando que el fuego se apagara. Satanás comenzó a ahogarse con el hedor del agua bendita dentro de su forma física. Ni siquiera podía maldecir a John Constantine por culpa de ese sufrimiento. El cuerpo del diablo comenzó a reventar desde dentro, salpicaba dolor y sangre. Era como si la piel y la carne comenzaran a derretirse dejando expuesto todo el interior. John tomó una botella, la partió a la mitad y golpeó en la cara al demonio, destrozando su rostro y obligándolo a caer en la fuente de agua. Los gritos cesaron y el primero de los tres había regresado al infierno. Eso es lo que pasa cuando eres estúpido, orgulloso y en el fondo patético. Lo logré, amigo, salvé tu alma. En alguna parte se oyen brindar unos vasos. Estuvo bien, por un momento me sentí joven, como si la bebida hubiera traído de vuelta al viejo Constantin. El bastardo entró aquí como un rey, arrojó el guantelete y porque estaba borracho lo recogí y se lo metí por el trasero. Pero tengo problemas, ahora está furioso allá abajo y ni quiero pensar en lo que me hará cuando yo aparezca. Antes no me quería morir, pero ahora no me atrevo. Se acabaron los juegos, hora de ponerse serio o desesperado, depende del punto de vista.